1 y aquí pues más que nada es donde vamos a hablar o hablé sobre los diagnósticos que existen para intervenir. Se habla sobre todos los tipos que hay, los pasos que tienen, para que posteriormente nosotros nos enfoquemos en cuál es el que nos va a servir para detectar el problema en el que vamos a intervenir. Aquí es donde se contextualiza el ámbito de oportunidad, que es el problema que vamos a detectar en el jardín o en el aula en el que estamos realizando nuestras prácticas profesionales. Posteriormente de hablar del diagnóstico en general, pues se tiene que hablar sobre el lugar o el contexto en el que se desarrollan los niños, como es el contexto externo, el interno. El externo pues es el municipio. Tenemos que hablar sobre la cultura, la economía, la educación y todo lo que conlleva al contexto externo, mientras que en el contexto interno pues se habla del jardín, de cómo es la infraestructura del jardín, cuál es el plan de estudios que lleva, los padres de familia, los maestros, cómo todos estos agentes intervienen en el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Posteriormente se habla sobre la población, que la población es el objeto de estudio, en este caso son los niños, específicamente el salón en el que nos estamos enfocando, el grado, el grupo, y por ejemplo aquí si se dan cuenta, pues yo primero hablo sobre el desarrollo que tienen los niños en esta edad. Después hablo sobre las características de los niños, que me baso en los estadios de Piaget que se encuentran en la etapa preoperacional por su edad y los cambios que están sufriendo. Aquí, como pueden ver ustedes y como lo mencionaba la maestra, pues nosotros tuvimos que hablar sobre la pandemia porque es algo que afectó a nuestro proyecto. Entonces hablé sobre la pandemia, grandes rasgos, cómo es que se adaptó la escuela a esta nueva forma de educación, sobre los docentes, los padres y los alumnos. Para esto también tuve que antes aplicar instrumentos que me permitieron detectar primero las problemáticas y luego el problema. Estos instrumentos los apliqué a los padres de familia, a los alumnos y a los docentes, así como también a la población, que fueron encuestas para pues conocer el contexto de los niños. A partir de esto surge nuestra pregunta detonadora. Como pueden ver, la mía se encuentra en la parte de abajo y pues es más que nada como preguntarnos cómo vamos a solucionar el problema que detectamos. Después sigue el capítulo 2. En el capítulo 2 se habla sobre la educación inicial y preescolar en México. Aquí a grandes rasgos pues se da a conocer cuáles son sus antecedentes, los conceptos y por qué pues es como el marco teórico en el que vamos a explicar qué es la educación inicial, la educación preescolar y todas sus características y antecedentes. Posteriormente se habla de la intervención, cuáles son, qué es la intervención, los tipos de intervención, los elementos que conforman a la intervención, y se habla sobre el interventor educativo, cuál es su función y cómo tiene que desenvolverse dentro del jardín, digámoslo así, o dentro del problema. Esto es teoría más que nada. Posteriormente, como ya detectamos nuestro problema y ya redactamos nuestra pregunta detonadora, entonces aquí es donde vamos a sustentar el problema que detectamos. En mi caso fue el control y manejo de las emociones. Entonces aquí vamos a hablar sobre qué son las emociones, cuáles son las funciones de las emociones, los tipos de emociones y todo lo que conlleve a sustentar nuestro problema. Después, para poder resolver el problema y poder crear en este caso yo hice una situación didáctica, pues hay que basarnos en teorías que nos hablen, que es la teoría psicológica, la teoría pedagógica y la teoría didáctica. En la teoría psicológica, pues es la forma en que los niños aprenden. Entonces aquí vamos a buscar una teoría que nos permita sustentar nuestro problema mediante la forma en que los niños aprenden. En este caso yo, por ejemplo, utilicé la teoría humanista de Maslow. Eso va a depender de acuerdo al problema que ustedes hayan detectado. Posteriormente, la teoría pedagógica, que también, por ejemplo, yo aquí utilicé la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y por último la situación didáctica de Patricia Froland.
Después sigue la evaluación, en donde vamos a evaluar. Entonces aquí se va a hablar sobre qué es la evaluación, los tipos de evaluación que nosotros utilizamos y las técnicas que vamos a utilizar. En el capítulo 3 es el marco metodológico y aquí es cuando vamos a hablar sobre qué tipo de investigación estamos llevando a cabo. Por ejemplo, primero yo puse una definición de qué es la investigación educativa para después especificar cuál es el enfoque que yo estoy utilizando. Puede ser el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. En este caso, pues es el cualitativo porque nos basamos más que nada solo en las características, no es que llevemos un registro matemático de los datos obtenidos. En el diseño también se habla sobre, aquí es donde especificamos cuál es el diagnóstico que utilizamos, que en este caso pues es el psicopedagógico porque se está dando dentro de un aula y queremos mejorar un problema. Entonces ahí hablo sobre el diagnóstico pedagógico ya más ampliamente, sobre el tipo de investigación que se ocupa, que pues, es la documental, la de campo y el estudio que se está utilizando. En este caso se utiliza un estudio transversal, ya que se lleva dentro de un periodo de tiempo determinado y este no tiene la característica de que pues no se puede retomar posteriormente, sino que solamente en el momento en el que se está realizando. Después se habla sobre la recolección de datos. En esta es cómo obtuvimos datos para detectar el problema y igualmente se habla sobre las técnicas que se utilizaron y los instrumentos. En estos pues pueden ser técnicas como por ejemplo yo utilicé la observación y la entrevista con sus instrumentos como puede ser la guía de observación y el cuestionario o guión de entrevista. Y por último está el capítulo 4, que está titulado como proyecto de intervención y en este se fundamenta nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, en el primer apartado se habla sobre qué es un proyecto de intervención, cuáles son sus fases y cuál es la estrategia que yo estoy utilizando, que como les mencioné anteriormente, yo estoy utilizando la situación didáctica. También se argumenta el nombre que le dimos a nuestra situación didáctica y también pueden implementar un taller o una situación didáctica. Eso va a depender de lo que ustedes elijan de acuerdo a su problema. Entonces aquí sustentamos por qué le pusimos o por qué, por ejemplo, yo le puse el mundo de las emociones. Entonces aquí vamos a justificar el nombre, cuál es el objetivo general de esta situación didáctica y los específicos que queremos que se logren mediante la aplicación de esta. También se van a desarrollar o a explicar las planeaciones que nosotras elaboramos. Por ejemplo, pues yo hice 10 planeaciones, entonces ahí voy a especificar qué hice en cada una de esas planeaciones. Las planeaciones están conformadas por un inicio, desarrollo y cierre, que es son los pasos que tiene la situación didáctica. Y por último se habla sobre la estrategia de evaluación, cómo vamos a evaluar nuestro proyecto. Aquí pues es bajo el enfoque formativo y se vuelven a hablar, bueno, son diferentes las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para evaluar nuestro proyecto. Por último se hace un balance general en donde se habla sobre las ventajas y desventajas que tuvimos nosotras como interventoras al realizar nuestro proyecto y también sobre los retos y perspectivas, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos al realizar el trabajo y qué es lo que esperamos de nuestro trabajo. Y pues eso es a grandes rasgos de lo que consta el proyecto de intervención. No sé si tengan alguna duda o... Mariana, ahí le vas cambiando, ¿tiene secuencia todavía? Sí, maestra. Sí, ya me di cuenta. Ok. ¿Les puedes mostrar tus apéndices? Ajá. ¿Qué es lo que tienes en los apéndices? Sí. Ahí voy, maestra.
sesiones en los apéndices son las planeaciones que yo realicé. Aquí es que no se ve muy clarito, maestra, porque como fue captura, Ajá. no se ve tan claro. Ok. Pero esta, por ejemplo, es mi primera planeación. Muy bien, Mariana. Nada más era así como breve lo que te comentaba.